Buenos días, somos el grupo número 3 conformado por Sharik Montero, Luisa Galvez, Valentina Ponce, Elin Castañeda, Yolfani López y quienes habla Catalina Angulo. Y hoy les vamos a presentar un caso clínico de osteomielitis isquiática por Staphylococcus aureus meticilino resistente en un paciente pediátrico. A través de este caso analizaremos los principales aspectos clínicos terapéuticos relacionados con esta infección que representa un reto importante en la práctica médica, sobre todo en población pediátrica. Como objetivo general tenemos analizar el caso clínico de osteomielitis isquiática causada por Staphylococcus aureus meticilino resistente en un paciente pediátrico, identificando los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos y abordaje terapéutico. Objetivos específicos. Tenemos que describir las características microbiológicas del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, reconocer los signos y síntomas clínicos de la osteomielitis en pacientes pediátricos, explicar los principales métodos diagnósticos empleados para confirmar el caso y analizar las estrategias de tratamiento antimicrobiano y quirúrgico utilizadas en la osteomielitis por Staphylococcus aureus meticilino resistente. El Staphylococcus aureus es una de las bacterias más importantes en infecciones tanto comunitarias como hospitalarias. Con el tiempo, esta bacteria ha desarrollado mecanismos de resistencia frente a varios antibióticos, entre ellos la meticilina, dando origen a lo que conocemos como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esta resistencia se debe a la presencia del gen MECA, que codifica una proteína del sitio de acción de los antibióticos B-lactámicos, haciéndolos inafectivos. El Staphylococcus aureus meticilino resistente se asocia a infecciones graves como neumonías, infecciones de piel y tejidos blandos, bacteriemias y osteomielitis, especialmente en pacientes pediátricos o inmunocomprometidos. En este caso particular se presenta una osteomielitis isquiática, una infección, poco frecuente, pero de alta relevancia clínica, debido a su difícil diagnóstico, su tratamiento prolongado y las posibles complicaciones si no se maneja de manera oportuna. Comprender este tipo de casos nos permite reforzar la importancia del uso racional de antibióticos, la detección temprana y el manejo integral del paciente pediátrico con infecciones resistentes. Para comprender mejor el caso, empezaré con la anamnesis realizada del paciente. Paciente masculino en la etapa escolar, con 9 años de edad. El motivo de consulta es el dolor intenso en la región pélvica izquierda y dificultad para caminar. En la exploración física encontramos extremidad inferior izquierda eutrófica en posición antálgica con limitación de movimiento. Ausencia de inflamación local visible, sensibilidad conservada, reflejos osteoandinosos normales, marcha imposible debido al dolor. En la historia de la enfermedad actual encontramos un cuadro de 15 días de evolución caracterizado por astenia y adinamia. Desde el segundo día, dolor súbito en la región pélvica izquierda con una intensidad de 9 de 10 en la escala análoga del dolor. Irradiado a región posterior del muslo y rodilla ipsilateral, limitando bidestación y deambulación. Al tercer día se agregó una fiebre de 40 grados persistente con predominio nocturno. Tratamientos previos con analgésicos no esteroideos y antibióticos como el trimethoprim, sulfametazol y ceftriaxona. Sin mejoría, un día antes del ingreso tenía imposibilidad para deambular, aumento del dolor pélvico y predominado en el lado izquierdo. Niega síntomas urinarios, respiratorios, digestivos o infecciones previas recientes. En los antecedentes familiares tenemos antecedentes quirúrgicos como apendicitomía hace 4 años, traumáticos como traumas en las rodillas hace un mes, alimenticios como consumo de lácteos no pasteurizados, no hay alergias, antecedentes heredofamiliares, tío con tos crónica, y la revisión sistemática
sistema musculoesquelético, el dolor intenso en región pélvica izquierda, limitación de movimiento, posición antálgica de extremidad inferior izquierda. En los signos y síntomas tenemos fiebre intermitente de alto grado, hasta 40 grados, persistente y con alzas nocturnas. Dolor intenso en la región pélvica izquierda, de inicio súbito y progresivo, irradiado en muslo y rodilla, asociada a la limitación de movimiento, limitación para caminar, imposibilidad de deambulación debido al dolor. La marcha y el apoyo se vieron comprometidos. Astenia y adinamia generalizada en el curso del cuadro y signos locales mínimos o no evidentes, sin inflamación palpable, edema o eritema en la región afectada al examen físico, síntomas irradiados al muslo posterior y rodilla ipsilateral. Bueno, al revisar los datos de laboratorio de este paciente, lo primero que vemos es una hemoglobina y un hematocrito un poco bajo, lo que esto nos revela una anemia leve. Esto es algo que suele aparecer cuando el cuerpo lleva varios días enfrentando un proceso inflamatorio o una infección. Aquí en este caso pues también se observa que las plaquetas están elevadas, lo que llamamos una trombocitosis reactiva, y generalmente ocurre como respuesta al organismo a la inflamación. Aunque los leucocitos estaban apenas por encima del límite normal, lo que realmente resalta es el aumento importante de los neutrófilos. Así, esto nos orienta hacia una infección de origen bacteriano. Por el contrario, los linfocitos disminuyen, lo cual es como una infección en bacterianas agudas, donde los neutrófilos toman pues un papel importante. Los monocitos en este caso pues permanecen dentro de un rango normal, lo que refuerza que la respuesta predominante o importante en este caso sí es bacteriana. Por su parte, la procalcitonina está ligeramente elevada. Esto pues nos dice que sí hay una infección, pero probablemente está localizada y no estamos frente a un cuadro séptico severo. En relación con la coagulación, el tiempo de protrombina y el INR están un poquito prolongados. Esto puede suceder cuando hay una inflamación porque esta puede modificar algunos factores de coagulación. Sin embargo, pues el tiempo de tromboplastina parcial está normal, así que no hay ningún compromiso importante de la coagulación. En los datos de la química pues sanguínea, los valores de glucosa, urea y creatinina se encuentran dentro de los rangos normales, lo que confirma pues una adecuada función metabólica y renal. Las bilirrubinas, tanto total, directa e indirecta, se encuentran dentro de los rangos normales. Esto indica que no hay ninguna afectación hepática. Asimismo, las proteínas totales son normales. Sin embargo, la albumina está un poco baja, lo que puede relacionarse con un proceso inflamatorio sostenido. Luego pasamos así a la fosfatasa alcalina, que pues esta se encuentra discretamente elevada. Dato importante porque este marcador puede aumentar en procesos que comprometen pues el hueso, como en este caso la osteomielitis. Seguimos con los electrolitos, las enzimas hepáticas y la DHL, que estas se encuentran dentro de parámetros normales sin algún tipo de alteración. Asimismo, otros estudios mostraron que las inmunoglobulinas están normales, lo que significa que el sistema inmune del paciente está funcionando adecuadamente. Finalmente, con los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, que se encuentra a elevado, indica una inflamación sistémica. Seguimos con la velocidad de sedimentación globular, que también está elevada, y este es un dato que es altamente sugestivo de un proceso inflamatorio crónico, como suele verse pues en la osteomielitis. Y por último tenemos la prueba de rosa de Bengala, que en este caso pues fue negativa, así que se descarta una brucelosis. Durante la exploración física, dado según el rayos X simple de pelvis tomada durante el ingreso del paciente, muestra una oblicuidad pélvica por dolor, inflamación de tejidos blandos y pérdida del borde óseo del isquio afectado, sugestivo a la osteomielitis en fases tempranas. Sin embargo, un mes después, el control radiográfico evidenció una progresión importante donde hubo un aumento de la inflamación, lesiones líticas que demostraban pues la destrucción del hueso y una fractura patológica del isquio. Ambas radiografías diagnosticaron la osteomielitis avanzada y asimismo se ha realizado una intervención quirúrgica como la toma de cultivos y biopsia, lo que después un reporte histopatológico mostró
el descarte de cáncer y confirmó así un proceso inflamatorio crónico. Ahora continuamos con el diagnóstico, que es osteomielitis isquiática aguda por Staphylococcus aureus meticilino resistente a SARM en paciente pediátrico. Inicialmente el paciente fue diagnosticado con artritis séptica en la cadera izquierda debido a la presencia de fiebre, dolor pélvico intenso y limitación en la movilidad en la extremidad inferior. Estos son síntomas típicos de un proceso de articulación infeccioso. Sin embargo, la evolución clínica y los hallazgos en los estudios de la imagen, especialmente en la resonancia magnética, que mostró que afectaron a la parte ósea del isquion orientado hacia un proceso osteomielítico. El cultivo del material obtenido durante el proceso quirúrgico confirmó la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, estableciendo así el diagnóstico definitivo de osteomielitis isquiática aguda por SARM. Sin embargo, también se puede destacar de esto que se inició tratamiento con clindamicina por positivos criterios de Crochet. Estos son 4 criterios, que son fiebre, proteína C reactiva, velocidad de segmentación globular, leucocitos y limitación funcional. Seguido de esto, también hay que destacar a la resonancia magnética, que se observa un aumento en la señal del isquion izquierdo, tanto en el hueso como en los tejidos blandos que lo rodean. Esto indica que hay un proceso inflamatorio en la zona, y esto sea posiblemente por una infección o una inflamación localizada. Lo importante es que este proceso está limitado solo al isquion y que no afecta a la articulación de la cadera a sí mismo. Por otro lado, podemos destacar que esto nos ayuda a descartar una artritis o compromiso articular, y como tal se da el diagnóstico, que es artritis séptica por osteomielitis resistente a SARM. Podemos resaltar también el papel del gramagrama óseo. Aquí en la fotografía 2 se observa un aumento en la captación del medio del contraste, donde es evidente la imagen caliente en el isquion izquierdo. Tratamiento inicial. Al paciente se le inició tratamiento empírico con antibióticos beta-lactámicos como la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, y el trimethoprim sulfametazol. Esto se hizo porque al inicio se sospechaba que era una infección bacteriana común sensible a penicilina o cefalosporina, que son los antibióticos de primera elección en la osteomielitis causada por Staphylococcus aureus meticilino sensible. En este punto se consideraba que el microorganismo era sensible a beta-lactámicos, ya que esos son antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unirse con las proteínas fijadoras de la penicilina, porque se volvió resistente. Sin embargo, el paciente no mejoró con este tratamiento. Incluso el cultivo óseo confirmó un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto explica por un mecanismo genético de resistencia. El gen ME se ha ubicado en el casete cromosomático llamado SCC-MEG. Codifica una proteína modificada del PBPA2A, lo cual baja la afinidad por los antibióticos beta-lactámicos. Como resultado, los antibióticos beta-lactámicos ya no se pueden unir al sitio blando y la bacteria continúa sintetizando su pared celular sin ser afectada. Cambio de tratamiento: clindamicina y luego vancomicina. Después de no responder al tratamiento inicial, se probó con clindamicina porque es un antibiótico que inhibe la síntesis proteica bacteriana y se usa cuando el microorganismo no es resistente, pero el cultivo mostró que el Staphylococcus aureus también era resistente a la clindamicina, por eso luego se cambió a la vancomicina. Mecanismo de acción de la vancomicina. La vancomicina actúa por mecanismos diferentes a los beta-lactámicos. Se une directamente al extremo de los precursores peptidoglicanos, bloqueando la unión y evitando la formación de la pared celular. Como este mecanismo no depende de los PBP, la resistencia por el gen no la afecta. Por eso la vancomicina se considera el tratamiento de infecciones
graves causados por Staphylococcus aureus meticiliano resistente. Duración y evolución. El tratamiento con la vancomicina intravenosa duró 4 semanas. También se realizó una intervención quirúrgica para obtener una biopsia y drenaje, lo cual es fundamental para la osteomielitis. El paciente mejoró progresivamente, desapareció la fiebre, disminuyó el dolor y recuperó la movilidad. La osteomielitis es una infección del hueso que puede ser causada por diversas bacterias, siendo Staphylococcus aureus la más frecuente por su alta capacidad de adherirse al tejido óseo. Esta infección puede originarse por una diseminación hematógena desde un foco distante, por traumatismo, procedimientos quirúrgicos que permiten entrada directa al microorganismo o por una extensión de una infección en tejidos blandos cercanos. Una vez que las bacterias alcanzan el hueso, se desencadena una intensa respuesta inflamatoria que provoca una infiltración en las células inmunitarias, liberación de mediadores inflamatorios y una formación de exudo purulento. Esto aumenta la presión intramedular, compromete el flujo sanguíneo local y genera isquemia, lo que lleva a una necrosis del tejido óseo. El hueso desvitalizado actúa como un foco persistente de infección, dificultando la acción de los antibióticos y favoreciendo la progresión o cronificación del proceso infeccioso. La osteomielitis isquiática causada por Staphylococcus aureus meticilino resistente es una infección poco frecuente, pero de gran importancia clínica, debido a la alta virulencia y resistencia antibiótico del microorganismo. Bioquímicamente, el proceso inicia cuando la bacteria alcanza el tejido óseo por vía hematógena y se adhiere a la matriz extracelular del hueso. Esta adhesión se logra mediante proteínas de superficie específicas llamadas Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules, en las siglas MSCRA-MMS, que reconocen componentes del hueso como el colágeno, la fibronectina, el fibrinógeno. Una vez adherido, el Staphylococcus aureus forma biomoléculas, estructuras compuestas por polisacáridos, proteínas y ADN bacteriano, que le permiten protegerse del sistema inmunológico y de los antibióticos, facilitando la persistencia de la infección y su progresión crónica. Una vez establecida la infección, la bacteria libera una serie de enzimas y toxinas que destruyen el tejido óseo y las células inmunitarias. Entre ellas se encuentran la alfa-toxina o hemolicina A, que perforan las membranas celulares provocando necrosis. La leucocidina de Pantón-Valentin, que destruye los neutrófilos, liberando enzimas lisosomales y amplificando el daño inflamatorio. La coagulasa, que convierte fibrinógeno en fibrina para crear una cápsula protectora alrededor de la bacteria, y enzimas como la hialuronidasa y las lipasas que degradan la matriz extracelular y los lípidos, favoreciendo la diseminación de la infección. Estas toxinas desencadenan una respuesta inflamatoria intencionada caracterizada por la liberación de citoquinas como la interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas activan a los osteoclastos, células encargadas de la reabsorción ósea, lo que produce la destrucción progresiva del hueso infectado. Este proceso se acompaña de un incremento de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, o sea, el PCR, y el fibrinógeno, que explican la elevada de la velocidad del sedimento globular, el BCG, y el PCR observadas en los resultados del paciente. El Staphylococcus aureus meticilino resistente debe su resistencia a los antibióticos beta-lactámicos a la presencia del gen MECA, que codifica una proteína modificada llamada PBP2A, Penicillin Binding Protein 2A. Esta proteína presenta una baja afinidad por los grupos antibióticos de este grupo, impidiendo que estos se unan e inhiban la transpeptidación del proceso peptidoglucano, proceso esencial en la síntesis de la pared bacteriana. De este modo, aunque el antibiótico esté presente, la bacteria mantiene la integridad de su pared celular y puede continuar su crecimiento. Esta característica implica porque los medicamentos como la meticilina, oxacilina o cefalosporinas no son efectivos frente a cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Oxacilina o cefalosporinas no son efectivos frente a cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tenemos dos patologías similares desde la base bioquímica. La primera es la artritis séptica bacteriana, que es una infección articular aguda similar a la osteomielitis,
causada con frecuencia por Staphylococcus aureus, incluso con cepas meticilino resistentes. Se presenta con fiebre, dolor, limitación del movimiento y dificultad para caminar. A nivel bioquímico, la bacteria activa el sistema inmune liberando citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que provocan inflamación y daño tisular. Las metaloproteinasas degradan la matriz extracelular y el cartílago, mientras que la glucólisis bacteriana produce ácido láctico, generando acidosis y dolor. La resistencia a los antibióticos beta-lactámicos se debe al gen MECA, que codifica la proteína fijadora de penicilina 2A, responsable de mantener la síntesis del péptido glucano y asegurar la supervivencia bacteriana. La segunda patología similar desde el nivel bioquímico sería la osteomielitis vertebral, o también llamada discitis, el cual es una infección del hueso en la columna vertebral, generalmente causada por Staphylococcus aureus, que se manifiesta con dolor localizado, fiebre y limitación funcional. En niños puede confundirse con un dolor musculoesquelético inespecífico, al igual que la osteomielitis pélvica. A nivel bioquímico, los patrones moleculares asociados a patógenos de Staphylococcus aureus son los receptores tipo TOL, TLR2 y TLR4, lo que estimula la liberación de citocinas proinflamatorias y óxido nítrico, contribuyendo al daño tisular. El proceso inflamatorio incrementa la actividad de los osteoclastos mediante la vía del ligando del receptor activador, que es el factor nuclear kappa B, causando resorción ósea. Además, la bacteria forma una biopelícula sobre la superficie ósea que la protege de antibióticos y de la acción de los fagocitos, y adopta un metabolismo anaerobio parcial que le permite sobrevivir en zonas con baja perfusión. Finalmente, la infiltración de neutrófilos genera radicales libres y enzimas proteolíticas, lo que intensifica el estrés oxidativo y contribuye a la destrucción de la matriz ósea y el cartílago adyacente. Bueno, podemos concluir que la osteomielitis isquiática por Staphylococcus aureus meticilino resistente es una infección rara pero clínicamente importante, especialmente en pacientes pediátricos. Se presentó con síntomas inespecíficos como dolor pélvico y fiebre que pueden retrasar el diagnóstico si no se sospecha a tiempo. La combinación de la evaluación clínica, estudios de imagen y cultivo microbiológico fueron esenciales para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento. El manejo temprano con antibióticos adecuados y posible intervención quirúrgica permitió una recuperación completa y se evitó las complicaciones. En resumen, este caso subraya la importancia del diagnóstico precoz y la terapia dirigida en infecciones osteoarticulares por cepas resistentes.